Tierra deseable, buenos días. Los que nos ven hoy, qué buen día para haber alabado y bendecido el nombre del Señor, poder cantar con gozo, con alegría, con pasión. Hoy es un día hermoso y quiero invitarles a que me acompañen en una oración, que nos pongamos de acuerdo y clamemos y oremos. Ahí hoy puedes aprovechar la oportunidad donde quiera que estés para colocarle al Señor tu necesidad, tu petición. Todos los días la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy haremos una oración de confianza, de saber que el Señor escucha nuestra oración y que Él inclina su oído y que Él estará obrando. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy colocamos primero que todo, Señor, a aquellos que están unidos en oración, Señor, para apoyarnos, para levantar los brazos espirituales de aquellos que están sufriendo, de aquellos que hoy tienen alguna aflicción, y queremos clamar por aquellos que están enfermos en el día de hoy, aquellos que amanecieron en un hospital, en una clínica, aquellos que aún estando en casa, Señor, están enfermos, que tienen alguna dolencia. Señor, hoy queremos clamar por ellos. En tu palabra, Señor, dice que tú has venido a traer sanidad y medicina, y los sanaré, y creemos a tu palabra, que mientras nosotros levantamos una oración y levantamos los brazos espirituales de aquellas personas que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, que tú estás obrando en sanidad, que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Padre, clamamos hoy por aquellos que sufren dolores terribles, por aquellos, Señor, que han recibido un dictamen, Señor, de un cáncer, de una enfermedad difícil, o que tienen que realizarse una cirugía, Señor. Por aquellos que hoy mismo tienen una cirugía, pedimos que sean las manos de los médicos, que tú obres en ellos, Señor, que les des la sabiduría, que les muestres, Señor, y traiga, Señor, esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad. Gracias, Señor, por aquellos ancianos, Señor, que hoy están postrados en una cama, Señor. Clamamos por ellos para que tú les des la fuerza, para que coloques personas que los amen a su alrededor, que los ayuden, Señor. Padre, para que ellos puedan continuar, Señor, en su caminar, en su trasegar, Señor, hasta que finalmente tú les llames, que estén aún llenos de vida, Señor. Clamamos, Señor, por cada familia que está pasando dificultades en el día de hoy. Padre, donde hay, Señor, disgustos, peleas, donde hay falta de comunicación, donde hay hombres de duro corazón, Señor, donde hay mujeres, Señor, que quieren separarse de su esposo, donde hay hijos, Señor, que quedarán sufriendo, Padre. Clamamos, Señor, para que tú, Señor, visites a estas personas, Señor, estas familias, para que ellos sean restaurados, para que ellos conozcan de ti, para que conozcan tu palabra, y sus familias realmente, Señor, que encuentren la paz verdadera, la paz de Cristo, Señor. El mundo necesita de ti, Señor. Colombia, Señor, colocamos a Colombia delante de ti, Señor. Hay mucha enfermedad, Señor, hay mucho dolor, hay mucha angustia, mucha inseguridad. Hay hambre, Señor, hay dolor, hay angustia, Señor. Clamamos, Señor, por aquellos, Señor, que no tienen trabajo, por aquellos que no tienen alimento, Dios. Clamamos por esos hombres que están pasando hojas de vida, pero que no han conseguido trabajo. Suplicamos para que abra las puertas de trabajo, Señor, para que abra puertas de empleo para ellos, Señor. Oramos por aquella mujer que sale temprano a trabajar, Dios, que tiene que durar tiempo entre un transmilenio, Señor, que tiene que desplazarse, dejar sus hijos en casa con otras personas o dejarlos solos, dejarles su comida, Señor, en la nevera, o para que ellos lleguen del colegio y coman solitos, estén solos todo el día, Padre. Te pedimos que protejas a esos pequeños, Señor, que los guardes. Hoy clamamos por estas mujeres, Señor, que luchan, que cada día, Dios, es a salir a luchar, salir a conseguir el dinero, salir a conseguir la provisión, con su corazón angustiado porque sus hijos quedan solos, Señor. Clamamos, Señor, que las ayudes, Señor, que envíes la provisión para que ellas puedan tener, Señor, una vida digna, para que puedan levantar a sus hijos, para que los puedan cuidar, Dios. Señor, hay tanta necesidad, pero sabemos que tú eres omnipotente, que tú eres omnisciente, que tú eres el creador, Señor, que tú eres el dador de vida.
que tú eres el proveedor, tú eres el que da el pan, Señor. Sabemos que tú lo harás llegar, Señor. Tú eres el que provees, tú eres el que da las finanzas, Señor. Pedimos, Señor, que proveas, Dios Santo, a todos aquellos que necesitan. Por eso hoy nos ponemos de acuerdo allá los que están en casa, Señor, para que nos unamos y pidamos y clamemos, Señor. El mundo necesita de ti, Señor. Colocamos a este país, colocamos a Bogotá, Señor. Colocamos, Padre, a todo rincón, Señor, para que sea tu luz, Señor, entrando, apagando toda oscuridad, Dios. Que tu luz llegue a cada corazón, Señor, para que podamos estar llenos de tu paz, de tu gozo y de tu alegría, Padre. Gracias por este momento, Señor, en que podemos abrir nuestro corazón y decirte, necesitamos de ti, Señor, porque solo tú, Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Usted lo tiene allí y se puede mover para Él. Lo puede hacer con una ayuda. Aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, oh,
palabra del día de hoy la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos del 14 al 25. Y el título que le he colocado es: ¿y si tu llamado es ser segundo, qué pasaría? Pero antes de entrar en Segunda de Reyes, quiero ir un poquito de contexto a Primera de Reyes en el capítulo 19, versículo 15 y 16, y es cuando Dios le encomienda una tarea al profeta Elías y le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nismi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces el Señor le pone 3 tareas aquí. Ungir primero a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y a Eliseo como profeta en lugar de Elías. Aquí ya hay algo bien interesante, que lo llamen a uno y bueno, vaya a ungir, que lo va a suceder a usted, vaya a unja a la persona que prepare, la persona que lo va a reemplazar. Y en Primera de Reyes 19:19 viene el llamamiento que Dios le hace a Eliseo. Dice la palabra que partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat. ¿Quién lo halló? Elías, que está cumpliendo con lo que Dios le envió. Entonces halla a Eliseo que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. Cuando está hablando aquí la palabra de que Elías pasó en el llamado que le hace a Eliseo, le echó el manto encima. El manto era el símbolo de autoridad profética de Elías. Este era un símbolo dramático que decía: te llamo para que te unas al trabajo conmigo, para que trabajes conmigo como profeta. Entonces Eliseo, entendiendo, dice que entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía, dice la palabra de Dios. Y nosotros, leyendo la vida de Eliseo, hay muchos relatos conocidos en la palabra de Dios del servicio de Eliseo como profeta. Entre uno de esos dice que él sanó las aguas de Jericó, que multiplicó el aceite de la viuda, sanó a Naamán de la lepra. Bueno, hay muchos, ¿sí? Y también fue un hombre muy usado por Dios. Aquí hay algo que me impacta, porque dice que Eliseo le servía a Elías. Era el segundo de Elías, y él recibe su llamado sabiendo que iba a ser el segundo de Elías, pero él lo hace y lo sirve con amor. Él sirve de acuerdo al llamado de Dios, y Dios siempre está con él y Dios siempre le exalta. Nosotros a veces, y lo que el mundo nos vende, es que siempre tenemos que estar en el primer lugar, pero cuando Dios te llama, puede ser el primero, el segundo, el tercero, en el que sea. Desde que tú quieras servir a Dios y lo sirvas de corazón, el Señor siempre va a estar contigo y te va a exaltar. Inclusive Eliseo dio consejos al rey de Israel. En Segunda de Reyes, en el capítulo 13, versículo 14 al 19, nos cuenta una historia sobre el rey Joás, que él estaba reinando y Eliseo pues ya está enfermo, está casi que en el lecho de muerte, y va al rey y lo visita. Dice que el rey visitó a Eliseo mientras que el profeta estaba enfermo y lloró delante de él.
Eliseo le dijo a Joás que tomara un arco y unas saetas y las lanzara estando la ventana abierta. Cuando Joás lo hizo, Eliseo le dijo que esta era la saeta de la salvación de Dios sobre Siria. Luego Eliseo le dijo al rey que golpeara la tierra con las saetas, pero Joás lo hizo 3 veces y se detuvo. Eliseo se enojó mucho. Si hubiera dado 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria definitivamente y no hubiera quedado ninguno. Pero como lo había derrotado, había golpeado 3 veces, entonces quería decir que solo 3 veces derrotaría a Siria. El rey dice que visitó a Eliseo y aún era profeta de Dios. Le estaba dando al rey un mensaje de Dios, aún en su vejez, aún en su muerte, todavía el Señor lo usaba. Mire cómo empieza. Tú puedes empezar siendo un segundo, tú puedes empezar siendo un tercero, pero Dios te va a llevar al lugar que tú quieres, al lugar donde Él quiere colocarte. Y eso es lo que hace con Eliseo. Después ya Eliseo era el profeta de Dios y aún ya en su vejez todavía le estaba dando un mensaje al rey. Y le dijo que qué debía hacer para que pudiera ganar la victoria sobre Siria. Pero el rey Joás no se destacaba mucho por su fe, que fuera un hombre de fe, fuera un hombre creyente, no. Aunque estaba llorando por el profeta que estaba muriendo, no tenía gran fe y no creía que Dios le iba a conceder la victoria sobre Siria. Por eso, cuando el profeta le dice que golpee 3 veces, lo ve que él lo hace solo 3 veces, viene ¿qué? El desaliento, la falta de fe, hicieron que él no golpeara mucho más veces la tierra. Y a veces nuestros proyectos para con Dios se quedan a la mitad por falta por desánimo o porque no creemos y entonces se interrumpen los esfuerzos. Si de pronto una persona a ti no te han llamado a ser el primero o ser el líder, entonces ya empiezas a desfallecerte, a hacer las cosas sin ánimo o porque simplemente te rindes. Y esa fue la actitud del rey Joás cuando golpeó la tierra, solo 3 veces y se interrumpió. Y muchos hoy muestran tener una fe débil, basada en ilusiones o en impulsos momentáneos. Dios nos ha prometido la victoria, pero a nosotros nos corresponde continuar luchando y perseverando, entender el llamado, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Pueda que hoy no seamos cabeza, pueda que hoy no seamos los líderes, pero Dios te está llamando a que lo que estás haciendo, a lo que Él te llamó a hacer, hazlo con toda la pasión, con todo el gozo, con toda la fuerza, y Él aumentará tu fe y la expectativa para recibir esa victoria y para recibir las bendiciones de Dios. Fue tan importante que Jesús mismo habla de Eliseo. En Lucas 4:24, Jesús dijo que había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo. Y entonces, pero es tan importante esto para Jesús que Él lo nombra, y nombra cuando el sirio Naamán fue sanado de la lepra, según Eliseo. La vida de Eliseo revelaba humildad, esa humildad que tenía el profeta, su evidente amor por el pueblo de Israel y su fidelidad en un ministerio de por vida. Eliseo fue obediente al llamado de Dios. Él no se puso a preguntar, pero bueno, ¿por qué Elías? ¿Y por qué tengo que seguir primero a Elías? ¿Por qué tengo que hacer todo lo que...? ¿Sí? Sino que él empezó a seguir a Elías, a aprender de Elías con entusiasmo, sobre todo con fidelidad. Si tienes tu jefe y tienes que obedecer, hazlo con entusiasmo, hazlo con fidelidad, hazlo como es. Si es en tu ministerio, igual, hazlo con gozo, con alegría, porque es algo que viene de Dios, sobre todo con fidelidad. Eliseo claramente creía en Dios y confiaba en Él. Por eso su corazón estaba dispuesto siempre a hacer lo que Dios le pedía. Eliseo buscó a Dios y por medio de él Dios empezó a obrar poderosamente en su vida. Cuando nosotros entendemos que no es la posición, sino es el desarrollo del ministerio, de la obra, de lo que Dios nos ha puesto,
entenderemos que aún tenemos cosas grandes para hacer con el Señor. Y hablando de Eliseo, aún en la vejez, cuando uno ve la historia de Eliseo, aún en la vejez se presentaba como fuerte, como vigoroso. Y esto es muy alentador y es muy ejemplar que aún en los últimos días de Eliseo, aún como un anciano y aún en el lecho de muerte, lo vemos con ese vigor espiritual, muy cabal. Qué bendición cuando uno está caminando con Dios, cuando uno obedece a Dios, a lo que sea, y a los planes de Dios hasta el final de su vida. Eliseo fue un portador de bendición. Y tú podrás ser un portador de bendiciones hasta el final de tus días. Siempre estarás caminando con el Señor si tú estás en obediencia, si tú haces lo que pide el Señor sin preguntarte, sin tomar lo que diga el mundo, porque el mundo te dice todo lo contrario. Pero cuando tú crees a la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, toda tu vida será como una sola pieza. Y así era la vida de Eliseo, una sola pieza. Su ojo espiritual nunca se enturbió. Su ojo espiritual siempre estuvo atento, siempre estuvo brillante y no quedó, en ningún momento tuvo desengaños, tuvo situaciones difíciles, tuvo aflicciones, tuvo amarguras, pero en ningún momento él se decepcionó o se cansó o se apartó. Él siguió firme. En el Salmo 92, versículo 12 al 14, dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto y seguirán verdes y llenos de vitalidad. A veces nosotros nos gastamos la vida y nos preocupamos por siempre vivir escalando y por siempre estar superando al uno al otro. Lo que nos dice el mundo, tienes que pasar por encima de la gente. No, si tú confías en Dios, si sabes que tienes un llamado de Dios, haz lo que Dios te dice. Entiende hoy por qué estás en la posición que estás hoy. Disfrútala. Da lo mejor que tienes y siempre en el nombre del Señor, siempre buscando a Dios, siempre buscando el rostro de Jesús, nuestra mirada puesta en Jesús y Él siempre nos llevará de su mano. Porque nuestra obediencia a ese llamado, nuestra obediencia a su palabra y nuestros actos solo tendrán éxito cuando los realizamos si dependemos de nuestro Señor. Y si siempre tenemos la fuerza y la dirección del Señor. Si no, de lo contrario, no llegaremos muy lejos. Quiero tomar una frase de Spurgeon que dice: no debemos dejar las saetas en su lugar y decir, Dios hará su obra, porque eso sería pereza. Porque a veces cuando tenemos algo, si no es lo que nosotros queremos, entonces decimos, bueno, que Dios lo haga. Y eso ya es pereza. Por otro lado, también es un error peligroso creer que podemos tomar las saetas y dispararlas sin Dios. A veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, a nuestra manera, y no hacerlo en las fuerzas de Dios. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Por eso dice que no disparemos las saetas sin Dios. Si he de comprar dos diablos, el uno con el otro, no sé cuál es el peor de los dos espíritus malignos. El espíritu que perezoso dice, déjalo en las manos de Dios, o el otro que pone manos a la obra de Dios sin confiar en Dios. Y a veces nos pasa a nosotros también eso. Oh Señor de los ejércitos, no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. No obstante, el Señor de Cristo nos constriñe a usar nuestras fuerzas y a agotarlas en su servicio. Y algo increíble de Eliseo es que aún después de muerto, el Señor continúa obrando, inclusive después de su muerte. Dice que en el versículo 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo.
Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Este es uno de los milagros más extraños en la Biblia. Hay poca explicación en el silencio del registro y sugiere que no había ningún poder inherente en los huesos de Eliseo para resucitar a otros. Esto parece haber sido un milagro único que sucedió una sola vez para traer la honra a la memoria de este gran profeta Eliseo, que entendió su papel, que no se quedó porque empezó pequeño, porque empezó a ser el servidor de Elías, sino que él aceptó, entendió y siguió siempre fiel a la palabra de Dios. Entonces hoy te animo a que donde estés sirvas con amor, con pasión, con gozo, que busques a Dios, que no camines en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Hoy el Señor nos envía una palabra de aliento para saber que nuestros planes son los planes de Dios, que nosotros debemos dejarnos guiar por Él y hacer nuestro camino de acuerdo a la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no te los quieres perder, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. También queremos saber de ti, así que déjanos tu mensaje en la caja de comentarios y te estaremos leyendo. Dios te bendiga.